Pues Agustín Matía, gerente de Down España, ¿cómo valoran ustedes la iniciativa del ministro Ruiz Gallardón y la reacción de quienes dicen que bajo ningún concepto se puede cambiar este asunto? Pues muy fácil. La postura del ministro Gallardón es de hacer lo que España como país está obligada a hacer. Tan sencillo como eso. Es decir, se ha comentado muy bien en la presentación, la ONU, a través del Comité de Seguimiento de Naciones Unidas de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ha planteado claramente que la discriminación por discapacidad que estaba presente en la actual legislación del aborto tiene que desaparecer. Es más, la aplicación de ese criterio quiere decir que tampoco es válida volver o retornar a la ley del 85, porque también tenía supuestos de discriminación por discapacidad. A partir de este punto, como representante de una asociación de personas que tienen, de la federación, en realidad es la Federación de Síndrome de Down en España, de todas las asociaciones de síndrome de Down, ¿cómo se sienten como persona, no ya con la ley en la mano? El hecho de que se le pueda discriminar a una persona porque se vea un síndrome como el síndrome de Down, ¿qué les hace sentir a estas personas, a ustedes? Evidentemente son casos de discriminación. La lucha de Down España está siendo de recordar que es una lucha por los derechos de las personas, en nuestro caso con síndrome de Down, en todos los campos. También en el campo del aborto, es decir, en el caso de los niños que no han nacido todavía, también hay discriminación. En los casos donde nuestra legislación como país tiene elementos discriminatorios, en todos estos deben desaparecer, aunque sean complejos, polémicos y complicados como es este caso. ¿Usted cree que el Gobierno puede dar marcha atrás ante la presión que está sufriendo la oposición, que es verdaderamente importante e impactante? Le voy a pedir que vea algo que ocurría ayer, ¿no? Como una de las diputadas en el Pleno del Congreso, de qué manera se dirigía al señor Gallardón. No era concretamente para el supuesto de malformación, pero sí en este debate que está siendo verdaderamente agrio con respecto a esta reforma de la ley del aborto. Vamos a verlo. Apelaré con las tetas, con el puño, con los pies, con las orejas, con las pestañas, con la espalda. Apelaré en presente, en pasado y en futuro, del derecho y del revés. Apelaré, no se equivoque, señor Gallardón, las mujeres apelaremos. Bueno, ahí lo tiene. ¿Qué le parece que una reforma como esta, donde se está hablando del derecho a la vida, de la no discriminación, de que todas las personas, igual que se lucha la vida para que sean iguales una vez han nacido, tengan esa igualdad en el seno materno? ¿Qué le parece los términos en los que se está produciendo este debate? A ver, está siendo un debate complicado como son todos los del aborto y evidentemente con muchísimas aristas. Pero hay que buscar elementos de neutralidad o elementos de raciocinio. En este caso, en el caso de la legislación del aborto, hay un elemento nuevo que es la Convención, que no estaba hace años, que es derecho positivo en España desde el año 2008 y que plantea claramente que la discriminación por discapacidad en cualquier tipo de legislación del aborto debe desaparecer. Por lo tanto, en el proyecto de ley que ha planteado el ministro, ese aspecto desaparece, que es lo que nosotros felicitamos. Y supongo que eso pasará también en el resto de países miembros de la ONU, que tendrán que ser de aplicación y les habrán hecho las convenientes, no sé, tirón de orejas la ONU a otros países, ¿o esto no ha pasado? Todavía no, por una razón fundamental, porque España ha sido el primer país del mundo que ha pasado el dictamen de Naciones Unidas y por lo tanto ha puesto a prueba su legislación, sus políticas en materia de discapacidad. Ajá. Es decir, que el ministro tiene razón cuando está planteando que España está siendo en este tema pionero, por lo menos en el ámbito de eliminar la discriminación por discapacidad. Todos los países del ámbito europeo lo están debatiendo. Nos consta, por ejemplo, pues una encuesta parlamentaria que se ha hecho hace poco en Reino Unido, precisamente para debatir la modificación de la ley, donde uno de los supuestos que consideraban era el argumento sobre la política española de discriminación, de evitar la discriminación por discapacidad que le había pedido Naciones Unidas. Y ellos lo han incorporado como argumento que hay que considerar. Ajá. Y, por ejemplo, en la parte, quienes consideran que no hay que incorporar, como hemos visto a Trinidad Jiménez, ¿no? ¿Ustedes cómo interpretan el hecho de que no se quiera eliminar esa discriminación? Porque al final es que afecta a personas. Es decir, oiga, una persona que yo considero que tiene una merma en cuanto a lo que yo considero los estándares de normalidad, considero que tiene menos derecho a vivir, porque se puede ampliar el plazo del aborto. ¿Eso cómo se puede entender desde el punto de vista, por ejemplo, de su federación de Down?
Se entiende difícilmente. A ver, es una discriminación de derechos. No es tanto un tema de consideración sobre personas, sino por el hecho de que las personas con discapacidad son tan dignas como el resto de la humanidad. Y la Convención y las leyes, y en el caso de España, nuestra propia Constitución, que plantea que toda nuestra legislación se debe mirar a la luz de los derechos humanos, de los textos legislativos de derechos humanos que firma libremente como país España, ese planteamiento es el que hace que esos derechos no se pueden vulnerar. Por lo tanto, en el aborto esa discriminación debe desaparecer. Otra cosa es que se pueda hacer un diseño de un tipo u otro de legislación. Tú puedes hacer una política legislativa sobre el aborto más laxa, más abierta, más de plazos, más de supuestos, pero en ninguno de los casos puede haber discriminación. Exacto. Y entonces, la pregunta siguiente obligada es, ¿ustedes se han reunido con quienes no quieren introducir este cambio, con el arco parlamentario, salvo el Partido Popular y UPN, me da la sensación, el resto se oponen? ¿Ustedes han tenido algún contacto? ¿Les explican los argumentos que son nítidamente defensa de derechos humanos que está exponiendo aquí? Tanto Down España como el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, han trasladado a la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados y por lo tanto a todos los grupos parlamentarios estos argumentos. No es un debate de ahora. Ya antes, en el anterior proceso legislativo, en el Congreso de los Diputados, en comisión parlamentaria, todo esto se argumentó. La diferencia es que entonces todavía no había dictamen ya escrito, negro sobre blanco, de Naciones Unidas, que es lo que ha cambiado un poco todo el panorama. ¿Y cuáles son los argumentos para quienes no quieren incorporar esta cuestión? Que ahora sí hay ese dictamen de la ONU. Directamente sobre la discriminación, nadie, porque no difícilmente es entendible que cualquier grupo político, partido o parlamentario pueda plantear abiertamente que está por la discriminación. Eso evidentemente no sucede. Indirectamente se está planteando cuando se está hablando de los supuestos de malformaciones, de introducir los supuestos de malformaciones en la ley. Todos estos casos son de vulneración, de discriminación, por lo tanto no es el elemento de debate. El elemento de debate tiene que ser hacer una legislación de aborto con determinados requisitos o condiciones, pero que no impliquen discriminación. Es difícil de asumir porque el propio debate legislativo del aborto es complejo y porque hay muchas posturas ideológicas. Nosotros aquí sencillamente recordamos, como país tenemos una obligación, que es de respeto a los derechos humanos. Es un ámbito nuevo que afecta a las políticas de aborto y que hay que considerar. Y no se puede saltar, es decir, no puede haber discriminación por discapacidad. Punto. Desde luego, y hay veces que los ánimos se exaltan incluso con bromas que me parecen a mí personalmente de mal gusto. Le voy a pedir que vea un humorista, creo que es de Buenafuente, una cancioncilla que se ha inventado y fíjese cómo se refiere a algunas personas. Véalo. ¿Qué pasa si salgo mutante como el hombre elefante? ¿Me llevarás por delante o solo buscas votantes? No sé, yo solo pregunto, solo soy un presunto. No me hagas caso, igual estoy paranoide. Puede que un poco esquizoide, pero ¿tú le pones nombre a todos tus espermatozoides? Sé sensato, ¿debe una polución nocturna ser considerada como asesinato? Bueno, a las personas con discapacidad se refiere como mutantes, ¿no? ¿Qué le parece este tipo de, no sé, de gracias? A ver, es precisamente eso, son gracias. Hay que quedarse no tanto en la anécdota, sino en lo importante. La lucha por los derechos humanos es siempre una lucha. Lo ha sido en el ámbito de la mujer, de la esclavitud, del derecho al voto, etcétera, de la tortura, de la pena de muerte. Y además hay que entender que no son logros que se consiguen por ya. Hay que lucharlos y hay que abogar por ellos. E implican un cambio de mentalidad. ¿Cómo decirle en España a todas las madres, a todas las mujeres que van a tener un hijo, que están embarazadas, que entre las opciones que tienen para tener o no tener a su hijo, no pueden tener opción de discriminación por discapacidad, es decir, decidir su aborto en caso de que lo decidan por motivo de discapacidad? Ese es el argumento clave. Hasta que la mayoría de la sociedad española no entienda que esa no es una opción, que es una opción discriminatoria, que es una opción contra los derechos de las personas con discapacidad, hasta ese momento posiblemente las leyes puedan ir un poco por delante o tal vez por detrás. Nosotros confiamos en que en este caso vayan por delante. Y le veo además animado, algo que me gusta, ¿no? Sí, porque la forma en la que lo está diciendo, la forma en la que piensan mantener esa lucha para que se elimine la discriminación, desde luego es estimulante. Sí, pero además por un motivo, es que los derechos nos acompañan, es decir, los derechos no son solamente texto, no son solamente papel, son vida real. Y nosotros lo que planteamos es que las personas con síndrome Down, tanto los que
están vivos como los que están por nacer, tienen una serie de derechos que hay que proteger y cuidar. Y esa es la defensa que se plantea Dawn España también en este tema, a sabiendas de lo complejo que es este debate del aborto. Agustín Matías, muchísimas gracias por haber hablado aquí tan claro como el agua, como este programa. Está muy bien, desde luego. Ojalá triunfen en su lucha por esa igualdad y en la no discriminación. Ya lo saben ustedes, gerente de Dawn España.